Hola, me llamo Esmeralda, soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Yo pues recién egresada de la Facultad de Enfermería de la UAT, y pues rápidamente tuve la suerte de ya tener trabajo. Me inicié en el Hospital San José, para el cual trabajé 25 años. Hay muchos eventos paranormales, o sea, eso creo que lo platicábamos amigas excompañeras. Éramos un grupo de 6 amigas, de las cuales 3 seguimos en Laredo y las otras 3. Hubo una que se fue a vivir a Yucatán, se casó y se fue a Yucatán. Otra de ellas está en la Ciudad de México. Y una creo que se vino a Estados Unidos. Ella sí le perdimos la pista de plano. Creo que está en la ciudad de Chicago. Pues las que nos quedamos en Laredo, pues te digo, seguimos estando en contacto y siempre platicábamos de los eventos paranormales y que nos íbamos a contar. Y nos hemos contado muchas historias, las cuales, ya sea que le diga a ellas que te las cuenten o yo mismo ahí te las voy compartiendo. Pero yo en el Hospital San José viví, no sé, varias, ¿eh? Yo creo que unas 8, de 8 a 10 experiencias paranormales que viví ahí, que experimenté. Tú sabes que se dice de todo lo que hay en los hospitales. Te digo, siempre lo platicábamos nuestras amigas. Había 2 de ellas no creían nada, pero ahora ya les pasó y obvio que ya creen. Y bueno, en el Hospital San José, a lo mejor si alguien ya te ha comentado, se habla de la niña, de la maternidad, la niña que se aparece. Bueno, recuerdo que yo estaba a un lado, estaba en la habitación que está a un lado de maternidad, pegadita, ¿no? El cubículo, la habitación que está a un lado. Pues resulta que yo estaba cambiándole, cambiándole el suero a un paciente. Tienes que estar concentrada y todo. Y de repente yo sentí detrás de mí que alguien corrió. Es un cuarto, pues es un cuarto chico, es una habitación de hospital, de un paciente. Y te digo, a un lado está maternidad. Entonces, yo sentí algo que pasó detrás de mí. No pude voltear en ese momento porque estaba yo bien concentrada cambiándole al paciente el suero. Y en realidad el paciente estaba dormido. Entonces, de repente sentí que alguien pasó y yo escuché pisaditas como de un niño, cuando tú escuchas a niños correr, hacer travesuras. Y sí se escuchaba una especie de risa, se escuchaba algo, alguien corría como con travesura, como si estás jugando, algo. No sabía si era niño o niña. Pero al mismo tiempo que sentí esta presencia detrás de mí, pues se escucha el grito de una señora en el lado de maternidad. Ya terminó de ponerle el suero al paciente y pues primero confirmo que si había alguien en el cuarto. Yo lo sentí en la habitación. Pues obvio que no había nadie. Sí se sintió un poco fresco y la puerta estaba cerrada. Te digo, si alguien salió, debe haber abierto la puerta, pero primero, ¿cómo se metió si la puerta estaba cerrada? Entonces fui a confirmar o a investigar qué sucedió donde habían gritado. Te digo, era maternidad. Y fue una señora que dijo que pues había visto a una niña. Pero dice que ella la vio normal, vio entrar a una niña en maternidad por la puerta normal como todo mundo. Y que de repente, pues nada más la niña la volteó a ver, volteó a los lados. Y la señora pues estaba ella así observando normal, ella estaba leyendo una revista. Y de repente vio cómo la niña corrió hacia el lado donde estaba la habitación, a la pared. Y vio cómo la niña atraviesa la pared. Y fue cuando la señora gritó, porque dice que la niña la vio clarita. O sea, era una niña. Y vio cómo la niña atravesó la pared y fue cuando ella pega el grito. Y en ese momento fue donde yo te digo, yo sentí pues la presencia por detrás. Y bueno, esa fue mi primera experiencia con esta niña. Yo la vi 2 veces. O sea, la primera experiencia que tuve con ella fue sentirla ahora sí que detrás de mí. Y las otras 2 la vi. Estaba yo ahí pues en el cuarto donde están los bebés para que lo viera los familiares. Y en eso yo vi a la niña parada detrás de ellos. Yo me quedé callada, no quise decir nada, no quise asustar a las personas que estaban ahí, a los padres de la bebé que tenía yo en brazos. Nada más se les enseñé, yo me hice como que la Virgen me hablaba y bueno, esa fue. Y la otra, yo iba caminando hacia esa dirección, venía lejos en el pasillo y vi cómo la niña entró al cuarto. Y en ese momento afortunadamente no había gente. Entonces nada más cuando pasé por ahí, yo sabía que no me la iba a encontrar, pero sí, afortunadamente no había gente. Pero te digo, sí, esa niña hasta la fecha se comenta que todavía está ahí.
Yo hace 5 años dejé de trabajar ahí ya que mi esposo se emigró a Estados Unidos y ya me emigró. Ahora yo trabajo en una clínica de dentista. Pero pues sí, sí tuve muchas vivencias ahí en ese hospital. Luego te lo contaré. Hola, mi nombre es Cecilia, soy de la Ciudad de México. Bueno, yo trabajé por mucho tiempo en un hospital que ya tenía más de 50 años de haber sido construido y el cual luego pues dejo de trabajar ahí porque después del el sismo o el terremoto del 2017, pues gran parte del hospital pues, sufrió no un derrumbe, pero muchos daños. Y ya luego pues sí dejamos de trabajar ahí porque se derrumbó una gran parte del hospital. Pero bueno, antes de eso yo tuve muchas experiencias paranormales en ese hospital. Créeme que los compañeros no les gustaba trabajar de noche. Y esta vez yo estaba trabajando en la madrugada, en el turno de la noche. Pues mis compañeros tenían mucho miedo. Y ellos inclusive o se ponían a atender a los pacientes o se dormían unos. Y bueno, yo, ya sabes, siendo mujer responsable, yo estaba ahí trabajando y todo, despierta. Yo siempre estaba despierta para ver si se ofrecía algo. Pues era mi trabajo. Y de repente estaba yo archivando unos documentos cuando de repente escucho el grito de un paciente apegadito de donde yo me encontraba, que gritaba: no, no me lleves, no es mi tiempo, no es mi hora, vete, vete, no me lleves. Se escuchaba la voz aterrado, para lo cual yo voy, corro, checo al paciente y estaba el foco prendido. Usualmente casi siempre están prendidos, pero perdón, estaba apagado el foco. Entro y vi la cara aterrado, prendí el foco y le pregunté al paciente qué sucedía. Me dijo él que alguien había entrado, porque la puerta estaba cerrada, que alguien la abrió y que apagó el foco. Pero que él pudo notar por la luz que está en el pasillo la silueta de un hombre con capucha. Él dijo que era la muerte. Y por eso fue que le gritó que no se iba a ir con ella, que no era su momento. El señor estaba aterrado. Sé que el señor, yo vi su expediente y vi que había tomado un medicamento fuerte. Y pensé que estaba sufriendo pues alucinaciones debido al medicamento. Ya lo tranquilicé y todo, estuve un rato con él hasta que se quedó dormido. Pues no me gusta hacer intriga de esto, pero al día siguiente el señor se murió. No sé si haya tenido algo que ver esto, pero te digo, eso sucedió así. Estas sombras se llegaron a ver, yo las llegué a ver varias ocasiones, caminar en cualquiera de los cuartos. Llegué a ver sombras que entraban a los consultorios de algunos doctores que laboran aquí, o que laboraban en ese tiempo en el hospital, y se escuchaba cómo se aventaban plumas, objetos, tazas de café, objetos duros, y se escuchaba que alguien estaba adentro. Obvio, todos en la noche sabíamos que no había nadie. Y nadie nos atrevíamos a entrar. A ver. Y al día siguiente o más tarde, cuando salía la luz del sol, ya entrábamos pues a recoger lo que estaba allí. A veces lo hacía la encargada, ¿no? La secretaria del doctor del consultorio. Y ya sabíamos que pues estas sombras se metían a los consultorios y hacían destrozos o aventaban objetos. Pues cosas de esas y entre otras viví en este hospital que luego te iré contando. Hola, mi nombre es Rafael, Rafa. Yo soy de Puebla, Puebla. Y bueno, yo estudié allá en Puebla, obvio, era enfermero. Sigo siendo enfermero en un hospital. Y al principio inicié como paramédico. Era lo que había y yo siempre pues pedí, yo era enfermero. Obvio que la labor de paramédico es excepcional, pero bueno, lo mío era enfermero y en ese momento me habían prometido que me iban a dar oportunidad. Nada más que pues aguantara un momento y que me iban a colocar en lo que encontraban a otro paramédico que cubriera esa vacante. Y recuerdo que ya como unos 8 meses estuve de paramédico
y ya me pasaron a lo que es enfermería, ya dentro del hospital para lo que yo había aplicado, para lo que yo quería pues ejercer mis labores, ¿no? Y desde el primer día, yo soy una persona que he tenido contacto con lo paranormal, no sé, desde que nací yo creo, he visto muchas cosas. Y créeme que con los 8 meses que estuve de paramédico no viví nada. Obvio, vives cosas distintas, pero no tuve experiencias paranormales. Pero el primer día cuando entro al hospital, ahí tuve mi primer evento. Para eso te tengo que decir que a unos cuantos días de hacer mi transferencia, de pasarme de paramédico, me tocó ir a casa de un señor de unos 50 años, me acuerdo, don Federico. Tuve una amistad con él porque cuando fuimos a recogerlo a su casa y todo, el señor tuvo una infección en el estómago, estaba sangrando, venía muy mal el señor, tenía mucho miedo, no aguantaba los dolores y todo. Entonces veníamos los dos, mi compañero, y lo veníamos ayudando y el señor me dijo que pues, no se quería morir, que tenía mucho miedo, que traía dolor y que las úlceras, parece que tiene un problema con eso. Y le dije que no se iba a morir, que aquí veníamos, que iba a llegar. El señor venía llorando del dolor. Y el señor, no sé, entabló una amistad conmigo. Y eso pasa muchas veces, que te encariñas con los pacientes. Recuerdo que llegamos, el señor estuvo 5 días en ese hospital internado. Creo que él estaba si mal no recuerdo, él se encontraba en la habitación número 9. Y bueno, todavía yo seguí trabajando como paramédico. Y cuando pasaba descansábamos o cuando no teníamos que salir, pasaba y lo saludaba, me tocaba verlo y ahí estaba el señor y todo. Y me saludaba, y don Federico, ¿no? Y ya me decía don Fede, y ya lo pasaba y lo saludaba, Rafa, ¿cómo está don Fede? Y yo seguía, platiqué 3 veces con él. Y la verdad me cayó muy bien el señor, vine a su familia y todo. Después de 3 días, al cuarto día, es cuando me hacen el cambio. Pero en lo que me dan cursos, porque de todas maneras pues recibes curso, te dan todo para iniciar y todo el día fue pura capacitación, enseñarme. Hasta el quinto día pues yo ya empecé a ejercer, a trabajar, ¿no? Ya en mi puesto, en mi nuevo puesto. Pues el primer día me acuerdo que lo primero que hice fue llevar a un paciente, ya le iban a pasar a recoger y lo traía yo en silla de ruedas. Cuando voy lo dejo a la entrada para que sus familiares se lo pudieran llevar, lo escolto hacia afuera. Ya no, venía yo de regreso, se va el paciente y venía yo de regreso con la silla de ruedas para dejarla en el lugar donde las tenemos guardadas. Y te digo, este paciente, don Fede, se encontraba en la habitación número 9. Yo venía por las 7 y lo vi que se despidió. Ah, nos vemos, Rafa. Y yo, claro, don Fede, que le vaya muy bien. Yo la verdad tenía que entregar la silla porque luego hay complicaciones y todo y tienes que dejar todo bien en el inventario y todo. Pero no sé, lo sentí extraño. Y cuando paso por la 9, pues vi a la enfermera pues limpiando todo, como cuando ya no está el paciente. A mí se me hizo muy raro porque yo a don Fede yo no lo había acompañado. Y usualmente yo soy el que los escolta. O nosotros, aunque bueno, sí, don Fede, a lo mejor sí puedes ir por tu propio pie, lo haces. Pero bueno, sí estaba el señor muy lastimado de su estómago. Y se me ocurrió preguntarle a Carla, me acuerdo de la enfermera que estaba ahí, que nada más por preguntarle porque me dio una corazonada. Y le digo, oye, ¿qué pasó con don Fede? Y me dijo, acaba de fallecer. Obvio que pues don Fede se despidió de mí. Tiene tiempo que no tenía yo una experiencia paranormal, como te digo. Yo las tenía, pero en los 8 meses que estuve de paramédico, pues no las tuve. Entonces ya después de un poco más de 8 meses no tener ninguna experiencia y al ver esto, parece, ahora sí que como dice la canción de Arjona, parece mi primera vez. Sí se me puso la piel chinita porque vi como don Federico se despidió de mí. Y pues bueno, sí, él había fallecido. Hace como aproximadamente unos 4 años mi cuñado se encontraba en el servicio. Él es un ex militar, pero actualmente es policía. Andaba con su convoy y tuvieron un atentado donde salieron varios heridos que fueron llevados al hospital más cercano. En la espera de saber cómo se encontraban sus compañeros,
se fueron a la área de ambulancias a, pues en la espera, a seguir en su cotorreo, cuando uno de ellos dice que escuchó que estaban pidiendo ayuda, y así que decidieron ir a buscar, ver de dónde venía ese grito desesperado y darse cuenta que era, pues, donde estaban, bueno, donde estaban ellos, era la parte de las ambulancias. Así que decidieron buscar en cada una de ellas y ver si no se encontraba algún herido o había quedado una persona ahí. Y pues no encontraron nada hasta la última, que estaba en un lugar muy oscuro y muy lejano del hospital. Cuando llegaron a la última, se asustaron muchos porque había manos marcadas en el vidrio, pero son manos así como de desesperación, como que las fueron embarrando en el parabrisas y en las demás ventanas de la ambulancia. Ellos se espantaron demasiado, salieron corriendo y fueron al piso donde estaban atendiendo a sus compañeros y se encontraron a la enfermera de piso, le platicaron lo que ellos habían escuchado y fueron con la enfermera de piso, fueron a checar nuevamente la ambulancia donde habían encontrado esas manos. Y dijeron pues que les explicó la enfermera que ahí hubo un accidente trágico, la ambulancia quedó fuera de servicio meses atrás y que sí, ya es comúnmente, ya lo habían conocido de que ahí piden ayuda porque realmente nunca llegó la ayuda a su hospital. Bueno, sí llegó la ayuda a donde fue el accidente, pero la ambulancia nunca llegó al hospital con el paciente. Y pues así se queda el relato. Pues ellos sí se asustaron mucho. Y mi cuñado sí llegó aquí súper pálido. Y desde ahí ha tenido varias pesadillas. Pues nada más lo único que te puedo contar. Y yo he tenido otras experiencias, pero no tan fuertes como esas. Gracias. Quisiera poder contarle a alguien lo que me sucedió sin ser llamada loca, pues mi vida dio un cambio bastante inesperado, sin saber cómo es que todo esto comenzó. Estaba por empezar a hacer mis prácticas de médico forense. Lamentablemente la ciudad donde vivo es bastante pequeña y solo cuenta con un hospital, y ahí solo pueden hacer sus prácticas los hijos de los maestros o alguien que realmente tenga buenos contactos. Los demás somos mandados a otras ciudades mediante un sorteo. Y fue justo ahí cuando comenzó todo. Esta vez habían incluido una nueva clínica, donde tenían una de las morgues más grandes del país. Lamentablemente, esta se encontraba en muy malas condiciones, debido a que solo se sostenía de donaciones, pues era un hospital que habían construido las personas que tenían familia desaparecida en la frontera. Fuimos enviados mi compañero Octavio y yo. A pesar de que estábamos un poco tristes por dejar a nuestras familias, la sed de aprendizaje nos reconfortaba un poco. No sabíamos mucho acerca de aquel lugar, y al llegar nos llevamos la sorpresa de nuestra vida, pues estaba casi en medio del desierto y se alimentaba de una gran planta de luz que hacía un ruido terrible. Había 5 médicos y 3 enfermeras, que eran los que se encargaban del lugar, y prácticamente vivían ahí. Después de presentarnos, nos asignaron un cuarto para quedarnos, y este también funcionaba como consultorio. Tratamos de explicarles que nosotros éramos forenses, que no estábamos capacitados para dar consulta, a lo que el doctor Diego respondió en tono bastante molesto. Miren muchachos, aquí todos hacemos de todo. Hay mucha gente que necesita nuestra ayuda, así que de hoy en adelante ustedes serán forenses, enfermeros y todo lo que haga falta. ¿Entendieron? Ah, y si no creen poder con el puesto, solo avísenme, nos dijo dándose la media vuelta y dejándonos ahí.
sin darnos la oportunidad siquiera de responderle. Octavio y yo nos propusimos demostrarle que éramos capaces de sacar el trabajo adelante, así que rápidamente nos cambiamos y fuimos a conocer el lugar. Realmente era bastante deprimente, porque a pesar de estar tan alejada de la civilización, había mucha gente siendo atendida, generalmente por deshidratación. Nos pusimos a ayudarles de inmediato, y las enfermeras y los demás médicos fueron muy pacientes y amables, muy diferente al doctor Diego. Cerca de las 7:30 llegaron un grupo de mujeres, con varias charolas de comida y algunos refrescos y aguas muy heladas. Juro que moría de hambre, y no se imaginan lo bien que me había caído un descanso, pues desde que habíamos llegado no tuvimos oportunidad de descansar. Mientras comíamos, no pude evitar preguntarle a Norma, una de las enfermeras, quiénes eran esas señoras que habían traído la comida, a lo que ella me respondió: ese es un grupo de señoras, les llaman las madrinas, y ellas se encargan de preparar comida por montones todos los días, para alimentarnos a nosotros, a los inmigrantes y a las familias de los desaparecidos. ¿Desaparecidos? ¿Cómo?, pregunté curiosa. Sí, los que intentan cruzar la frontera y no lo logran, o en el peor de los casos, a los que asesina el crimen organizado y vienen y los tiran por acá. Y a diario vienen grupos de todos lados con la esperanza de encontrarlos. O sea, ¿toda esa gente que atendimos hoy están buscando a su familia? Exactamente, Diana. Y me gustaría que no tomen muy personal la actitud del doctor. No es nada en contra de ustedes. Es solo que el estar a cargo de este lugar no es nada fácil. Y en eso tenía razón el doctor Diego. Le ponía tanta pasión a lo que hacía que era de admirarse. Y al ver a esta gente me partí el corazón, pues muchos traían llagas en los pies de tanto caminar. A las 9 de la noche acompañé a Norma a cerrar la clínica. A esa hora la mayoría ya se habían marchado, salvo las personas que el doctor les permitía quedarse ahí en los corredores. Estábamos por acostarnos cuando escuchamos cómo golpeaban con fuerza la puerta de entrada de la clínica. Corrimos de inmediato, creyendo que se trataba de una emergencia. Y vaya sorpresa que nos llevamos, pues todos fingían no escuchar. Se quedaron parados sin hacer nada. Me acerqué cautelosamente y vi a un hombre bastante mal herido. «¿Pero qué demonios?», comencé a gritarles, mientras trataba de abrir la puerta. «¿Qué no piensan ayudarlo?». «Aléjate de la puerta», me gritó el doctor Diego. «Pero doctor, que te alejes, Diana», me dijo esta vez con voz más firme. No pude más y me solté llorando, pues no podía entender cómo era posible que no hicieran el mínimo intento en ayudarlo. Volteé a ver a Octavio y este solo me miraba bastante palidecido. Cuando se acerca Norma a quererme tranquilizar, pues era evidente que tenía una crisis nerviosa. Después de algunos minutos, logré tranquilizarme y me llevaron a la oficina del doctor Diego, donde ya me esperaba Octavio. Al verlo, supuse que llamarían a la escuela para decirles que ya no podíamos estar ahí, pero fue todo lo contrario. Me pidieron que me sentara y comenzaron a relatarme lo siguiente. «¿Crees que soy un monstruo, Diana?», preguntó el doctor Diego curioso. «No, doctor, yo nunca dije que lo fuera. Me disculpo si así lo hice ver», le dije avergonzada. «¿Quieres explicarle, Octavio, por qué nos negamos a ayudarlo?» «Diana, a él ya lo estamos ayudando». «¿De qué demonios hablas, Octavio? ¿Recuerdas cuando llegaron las madrinas a traer la comida?» «Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con el pobre hombre?» «Pues con ellas llegaron un grupo de personas que habían encontrado 2 cuerpos en el desierto, y el doctor me pidió que le ayudara a recibirlos, y uno de ellos era ese tipo». «Esto debe de ser una broma, ¿verdad, Octavio?» «No lo es, Diana. Tienes que creernos». «Lo que creo es que a todos ustedes ya les está afectando bastante el calor, y creo que están enloqueciendo». El doctor se levantó y me pidió que lo acompañara. Lo seguí sin preguntar a dónde. Caminamos por varios pasillos, pues realmente la clínica era más grande de lo que se veía, hasta que bajamos unas escaleras y llegamos a la morgue. Ahí me di cuenta el por qué habían pedido ayuda a la universidad. Tenían abarrotado de cuerpos sin identificar, pues les llegaban a diario y era imposible darse abasto con tan poco personal. En las gavetas de refrigeración metían de 2 a 3 cuerpos. Incluso la temperatura estaba de más elevada,
pues la morgue también servía como cuarto de refrigeración. Había cuerpos sobre camillas, apilados sobre planchas de metal, incluso había uno que otro sentado sobre algunas sillas, esperando ser identificados. El doctor se acercó a una de las bolsas que decía nuevo ingreso, y al abrirla sentí desmayarme, pues efectivamente, era el hombre que había estado golpeando la puerta minutos atrás. Por Dios, pero ¿cómo es posible?, dijo intentando no caerme. Verás, Diana, todas estas personas que ves aquí han tenido una muerte trágica. Incluso muchos de ellos ni siquiera se han percatado de que ya han muerto. Es por eso que vagan pidiendo ayuda, como si aún estuvieran con vida. Es por eso que la gente que dormía en los pasillos no hizo intento por hablarles a ustedes. Así es, Diana. A lo largo de tu estadía, te enfrentarás a varios sucesos que no le encontrarás explicación lógica alguna. Y tenía bastante razón, pues justo cuando salimos de la morgue y el doctor cerró la puerta, pudimos escuchar claramente que varias personas murmuraban allá adentro. Volteé a ver a Norma, y ésta me hizo una seña de que me callara y siguiera caminando. Después de avanzar algunos metros, me dijo que eso era normal, pues era muy probable que entre ellos buscaran un poco de consuelo. Esa noche no pude pegar el ojo, pues nunca creí que lo que serían unas prácticas normales de medicina se estarían por convertir en puros sucesos paranormales. A la mañana siguiente, el doctor Osvaldo me pidió que lo ayudara a fotografiar algunos cuerpos, pues como cada semana vendría un grupo de personas a reconocer los cadáveres. Tenía que apuntar los generales de algunas de las características, para que así tuvieran mayor posibilidad de llegar a casa. El primer cuerpo que pusimos en la mesa de la necropsia fue el de una mujer de apariencia hispana, no mayor a los 30 años. Tenía un tatuaje de una mariposa en el tobillo izquierdo. Aparente causa de muerte, proyectil por arma de fuego. Estaba muy concentrada escribiendo los generales cuando las gavetas de refrigeración comenzaron a abrirse, provocando que soltara un grito ensordecedor. Tranquilos, muchachos, les prometo que haremos todo lo posible porque puedan llegar a casa. ¿A quién le habla, doctor?, pregunté mirando a mi alrededor. Todos ellos están ansiosos por ser fotografiados, y así los puedan reconocer. Es por eso que tratan de llamar nuestra atención. La verdad, yo me puse bastante nerviosa, pues seguían sucediendo cosas que no entendía. Desafortunadamente nos llamaron para que auxiliáramos al resto de nuestros compañeros, pues un grupo de personas habían sido atacadas por el crimen organizado cuando intentaban sacar los cuerpos de una fosa que habían localizado, y habían llegado varios heridos. Pusimos el cuerpo de la chica nuevamente en la bolsa para cadáveres, y cuando estábamos a punto de salir escuchamos un llanto. Nos regresamos a ver de cuál de las bolsas provenía el llanto, hasta que dimos con ella. Con bastante dificultad comenzamos a bajar los cuerpos que había encima. Cuando por fin logramos liberar la bolsa, la pusimos sobre la mesa. Al bajar el zipper, no pude evitar dejar correr un par de lágrimas, pues se trataba de un joven no mayor a 15 años. El doctor dijo que subiera a ayudar, que él se encargaría de ese cuerpo, pero yo me negué, argumentando que entre los dos sería más rápido. Este me miró y asintió con la cabeza, y comenzó a dictarme. Joven varón hispano de entre 12 y 15 años, con aparente huella de tortura. 3 costillas rotas. Se presume que su lengua fue cercenada aún estando con vida. Tiene huella de luchas en ambas manos. El ojo izquierdo aún no se sabe si fue extraído o fue víctima de un animal carroñero. Fue encontrado desnudo por el grupo de búsqueda, y se cree que tiene de 4 a 5 días de haber fallecido. Cerramos el zipper y nos fuimos a toda prisa a ayudar. Y efectivamente, aquello era un caos. Había muchos heridos de bala. A mí, por ser practicante, me fue asignado un señor de aproximadamente 50 años, que había sufrido un rozón de bala en el brazo izquierdo. Después de lavar bien la herida, me dispuse a suturar, cuando él comenzó a narrarme lo sucedido. Ay, doctora, esos malnacidos nos quitaron la oportunidad de poder encontrar a nuestros hijos, me decía entre lágrimas. Cálmese, señor. Si antes debe de darle gracias a Dios que los dejaron con vida, para que los puedan seguir buscando. Estoy casi segura que no tardarán en encontrarlos, le dije para reconfortarlo un poco. Y verá que los van a encontrar con vida. Dios la oiga, doctora.
¿Y cómo fue que los atacaron?, le pregunté. Pues habíamos agarrado a uno de los cabrones que se llevaron a nuestros muchachos mientras jugaban fútbol, y él nos dijo que los habían asesinado porque los habían hecho pasar por grupos contrarios, y nos dio el lugar exacto de donde los habían ido a tirar. Y justo cuando llegamos estaban tirando un montonal de cuerpos, y estos al vernos abrieron fuego para alejarnos. Cuánto lo siento, señor. Entonces, no tienen mucho que se llevaron a su hijo, ¿verdad? No, doctora, apenas unos días, dijo mostrándome la foto del muchacho. Y para mi sorpresa, era el chico que minutos atrás habíamos escuchado llorar. Le pedí que me esperara un momento y corrí a decirle al doctor. Este lo acompañó hacia la morgue para reconocer el cuerpo, y efectivamente se trataba de su hijo. Yo me quedé bastante pensativa, pues pareciera que el chico presentía que su padre vendría y había buscado la manera de llamar nuestra atención. Se acercaban las 10 de la noche y la clínica seguía abarrotada de gente, pero Norma, al ver la hora, corrió a toda prisa a ponerle llave a la puerta, y justo después de hacerlo, los golpes se escucharon nuevamente. El personal y yo volteamos temerosos, pues sabíamos que era una de las almas errantes que solían acudir en busca de ayuda. Estaba una mujer golpeando con gran fuerza, y nosotros hacíamos oídos sordos ante tales ruidos. Ella tocaba cada vez con más fuerza, incluso se asomaba por las ventanas, hasta que uno de los pacientes la reconoció. ¡Abran! ¡Es Clarita! ¡Necesita ayuda!, gritaba el hombre. Norma se apresuró a sacar las llaves, y cuando estaba por abrir le grité: «No te atrevas a abrir, Norma». «¿Pero qué te pasa, Diana? ¿No ves que viene con ellos?». Le hice una seña para que mirara a un costado de su cabeza, y al voltear esta cayó desmayada, pues un gran hueco adornaba el lado derecho de su cabeza. Y es que entre tanto alboroto, nadie se percató de que Clarita jamás llegó con ellos. A la mañana siguiente pedimos apoyo a la policía, y junto a ellos fueron un par de médicos al lugar donde había sucedido el tiroteo, y efectivamente tenían razón. Sobre la arena caliente yacía el cuerpo inerte de Clarita. Levantaron el cuerpo y lo trajeron a la morgue, y desde ese día Clarita suele pasearse por los pasillos de la clínica, acompañada de un joven varón, y es que ese día también se encontraron 17 cuerpos más, entre ellos el hermano de Clarita que buscaba con tanto fervor. Hola, mi nombre es Cecilia, soy de la Ciudad de México, soy enfermera. Fíjate que, pues nosotros las enfermeras tenemos nuestro grupito de WhatsApp, nos juntamos, platicamos las cosas, todo, pues de todo platicamos, ya te imaginarás. Y en este grupito de WhatsApp también, pues nos compartimos experiencias de todo tipo. Dentro de estas experiencias están las paranormales. Para nosotros esto es algo normal. Bueno, inclusive hay una maestra que está en el grupo de WhatsApp, quien a veces nos da clases, ella está en Monterrey, Nuevo León. Y ella nos comparte, aparte de las clases, nos dijo en una de ellas, fue el tema de eventos paranormales. Fue como un tema extraoficial, ¿no?, dentro de la misma clase. Y dijo, les voy a compartir algo que sucede aquí. La maestra, como te digo, a veces viene acá a México, pero casi la mayor parte de sus clases son en línea. Y pues nos mandó por WhatsApp algo que sucede en ese hospital. Ella está en el IMSS, allá en Monterrey, en uno de los tantos IMSS que hay allá. Pues resulta que cuando ella llega ahí, se dio cuenta que en ese edificio, el piso 7, está clausurado. Y bueno, a ella se le ocurre preguntarle a los empleados por qué está clausurado. Y ya le comentaron, pues es que resulta que hace muchos años había una enfermera que quería mucho a los pacientes. Era muy, muy dedicada en su trabajo. Doblaba turno, disfrutaba mucho su trabajo. Y después de un tiempo el esposo la abandona, culpándola de que ella, como pasaba mucho tiempo en el hospital, no le daba tiempo a él, y por eso la había abandonado. Ella le pudo tanto que colapsó, tuvo un colapso nervioso.
donde ella pues explota. Y de ser una enfermera muy servicial y pues muy bondadosa con sus pacientes, pues ahora se volvió todo lo contrario. Empezó a culparlos de su desdicha. Se dice que muchos piensan que en realidad el hombre tenía otra mujer desde antes y lo del hospital fue una excusa. Pero bueno, esos son rumores. El hecho es de que el hombre la abandonó y ella culpó a los pacientes. Pues ahora ella empezó a cambiarles el medicamento. Les daba otro medicamento, les daba doble dosis, causándoles a muchos la muerte. Y de repente se empezaron a presentar muchos fallecimientos en este hospital, o en ese hospital. Y después de unos 2, 3 años que seguían las muertes, no había pruebas de que ella era, hasta que un doctor la descubre. Y pues resulta que este doctor, al momento de denunciarla, ella corre y se encierra en uno de los cuartos donde hay medicinas. Y como ella ya estaba muy mal, estaba pues con depresión, ya tenía mucho odio dentro de ella, y ya habían muerto muchos pacientes por culpa de ella, pues no iba a soportar ser arrestada después de toda su tragedia. Y se tomó todo un frasco de medicamento fuerte, pesado, obvio causándole la muerte. Ella muere ahí en el hospital, en ese cuarto de medicamentos. Bueno, pues después de unos meses, unos cuantos años, otra vez se empiezan a presentar pues eventos de pacientes muertos por doble dosis de medicamento o por medicamento que no le pertenecía. Y pues se extrañaban porque pues inclusive ya le habían puesto el nombre de la enfermera maldita. Pues la enfermera maldita ya no estaba en ese hospital. De repente estaban haciendo guardia el doctor de emergencias con 2 enfermeras cuando escuchan el grito de un paciente gritando: "No, déjame en paz, lárgate, vete", gritando con terror. Ellos escuchan a este paciente aterrado, van y checan el cuarto y resulta que vieron a una enfermera. Y vieron cómo ella le estaba pues como que poniendo medicamento ahí en el suero, en ese, pues en lo que uno está colgado, ¿no? Que le estaba inyectando algo. Y él aterrado viéndola, que no la tocara, que se alejara. La cara de terror del hombre. Y cuando el doctor y las enfermeras vieron a esta enfermera, pues se dieron cuenta que traía un uniforme que no era el que ya traían ellas. Al momento de que la voltea, más bien ella voltea a verlos, soltó una sonrisa, pero dicen que era un espectro. Era pues las imágenes que tú ves de un espectro, ¿no? Con los ojos brillosos, los dientes marcados así puntiagudos, sonriendo, y obvio que pues se quedaron aterrados. Y a partir de ese momento tuvieron que clausurar ese piso. Dicen que han pasado muchas cosas, que se escuchan ruidos, se escuchan camillas, se escuchan que la gente camina, gritos y todo. Bueno, nos comenta la maestra que inclusive cuando vas en las escaleras, subes del piso 6 al 8, cuando vas por el 7, dice que se siente algo. Obvio que está con llave, tú no puedes entrar a todo ese piso. Pero dice que una vez intentó y dice no, se siente rápidamente que algo está ahí, algo maligno está en ese piso. Y la verdad, pues no se atreve. Ella no para nada se atreve a entrar a ese piso. Y bueno, pues esto es algo que todavía en ese IMSS en Monterrey, Nuevo León, pues existe. La clausura del piso 7 porque dicen que ahí abunda la enfermera maldita.